noche, entregando este tiempo al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú permites que estemos acá reunidos y las personas que se van conectando, Señor, para escuchar tu palabra, para escudriñarla, para que nuestro corazón esté lleno, Señor, con tu palabra y podamos hablar de la abundancia de nuestro corazón, que nuestro corazón esté lleno de la sabiduría tuya, Señor, que es tu palabra, de la guianza, y podamos ser bendición, Señor. Gracias te damos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos ayude y nos afirme en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En primera de Juan 4, 7. Adelante dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Acá hay varios pasajes importantísimos. Bueno, todo es tan importante, pero hay algunos que quiero resaltar en esta noche. Cuando está hablando que Dios es amor, y lo repite: Dios es amor. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que nos amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que el amor es de Dios, no es nuestro sentimiento, sino es Dios que pone en nosotros lo que nosotros recibimos de Él. Entonces nosotros tenemos que recibir de Él. Y dice, ¿y cómo funciona? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, viene a través del conocer. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, nosotros muchas veces pensamos que tenemos a Dios, que amamos a Dios, pero si nosotros no amamos con ese amor de Dios, entonces está diciendo que no hemos conocido a Dios, porque si le hubiésemos conocido, amamos, porque Dios es amor. ¿Y en qué más se manifestó el amor de Dios?
en que dio a su único hijo al mundo, a su hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Entonces, él nos dio esa gracia tan grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Eso es lo que a veces nosotros no lo estamos tomando en cuenta, ¿no? No es que nosotros amamos a Dios, eh, dice que hayamos amado, sino que en que Él nos amó a nosotros, por eso dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él lo dio en sacrificio para que nosotros seamos salvos. Ese es el gran amor de Dios, ese amor que no tiene límites, no se puede entender. Ese amor es el de Dios. Entonces, si Dios nos ha amado, acá viene este importante versículo, cuando dice, si Dios nos ha amado así, o sea, con ese amor tan grande, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, ese es un punto importante en que nosotros tenemos que meditar y ponerlo en práctica, porque la palabra de Dios está diciendo, ¿no? Si Dios nos ha amado así, tan grandemente, nosotros tenemos que meditar y saber cuán grande es el amor de Dios y reconocerlo. Para esto nosotros tenemos que reconocer cada día cuán grande es el amor de Dios, que Él ha dado a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Y estamos hablando de una vida eterna, estamos hablando de una condenación eterna. Son dos cosas que podemos pensarlo y meditarlo. Hay una vida eterna y una condenación eterna. Entonces, cuando nosotros vamos a pensar en eso, entonces vamos a saber conducirnos cada día en lo que la palabra de Dios nos dice. Que si no, nosotros no reconocemos el amor de Dios, que es tan grande, que nos ha amado de esa manera. Entonces nosotros, dice la palabra, debemos también amarnos unos a otros. Pero si el amor de Dios no se revela en nosotros, no nos vamos a poder amar unos a otros, como es el deseo de Dios. Entonces, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea que una del fruto que hay en que nosotros estemos amando con ese amor de Dios es que Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, Dios nos ha amado tanto, y si nosotros entendemos la grandeza de su amor en nosotros, que nos ha amado tanto para Él salvarnos de la condenación, tanto así, como dice la palabra, entonces nosotros también debemos amarnos unos a otros. Entonces, ahí es lo que uno falla. Y estas cosas así tan, como decir, rebuscadas en la palabra de Dios, a mí me gusta, porque yo digo, muchas veces nosotros no nos estamos amando como dice la palabra de Dios, y vienen rechazos, rencores, resentimientos, y no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Y cómo nosotros vamos a practicar eso y perfeccionar, lo tenemos que hacer cuando nosotros vamos meditando en el gran amor de Dios, que dio su vida por nosotros, que dio, Él fue, en vez de un sacrificio de un animal, fue Él a dar su vida. Si nosotros no estamos meditando y dando gracias a Dios, entonces nosotros no vamos a amarnos unos a otros.
Y ese es el deseo de Dios y ese es una de los frutos que da cuando nosotros amamos a Dios y reconocemos. Entonces dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos, y vuelve a dar énfasis ahí, si nos amamos unos a otros, si nos amamos, entonces quiere decir que Dios permanece en nosotros. No sé si están entendiendo la grandeza de este pasaje. Algo que nosotros no lo tomamos en cuenta y muy fácilmente nosotros nos enojamos y dejamos de querer, dejamos de rechazamos y todo, cuando el Señor está diciendo si ustedes se aman unos a otros, entonces está diciendo Dios, yo permanezco en ustedes. Y su amor se ha perfeccionado. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos amamos, ya está el amor entre hermanos, entonces decir que Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón, y si está en nuestro corazón se está perfeccionando su amor en nosotros. Yo no sé cuántos quieren experimentar eso, que el amor de Dios se perfeccione en uno y que nosotros podamos amar con ese amor de Dios, ¿no? Entonces cuando el amor de Dios se va perfeccionando, entonces tú vas a tener un cambio de todo, de actitud, de todo. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Qué cambio tan grande, ¿verdad? De que nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. Eso es tremendo, por eso es que, ¿qué hay en nuestro interior? ¿Cómo son nuestras reacciones? Si Dios está en mí y permanece, entonces, ¿cómo es mi actitud? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo hago? Porque Dios en mí tiene que haber un cambio, ¿no? Entonces, qué grande es esto, ¿no? De que en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Eso es algo tan grande y tan importante, que nos dé de su espíritu. Yo estaba conversando antes con un pastor justamente, hablando de lo que es de ser guiado por el Espíritu en todo. Vivir, nosotros tenemos que vivir hablando con el Espíritu, preguntándole, siendo guiados por el Espíritu. Entonces, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. O sea que el Espíritu Santo en nosotros es el que nos hace creer, porque nosotros no lo hemos visto. Entonces por su Espíritu, nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué tal este cambio que hace el Señor, verdad? Solamente es que nosotros tenemos que creer y nosotros tenemos que obedecer. Estos pasajes de la palabra de Dios son tremendos, porque cuando nosotros obedecemos a lo que está escrito, ya Dios está de tu lado. Por ahí creo que viene algo así, ¿no? Entonces, Él está de tu lado. Justamente creo que ayer hablábamos, ¿no?
uno es la niña de los ojos de Dios, pero cuando uno es obediente porque acá está diciendo, ¿no? Si tú amas y se perfecciona el amor, cuando tú permaneces en Él y Él en nosotros. Ahí viene el perfeccionamiento de su amor, para que nosotros podamos dar de ese amor puro. Entonces dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, ¿no? Eso es lo tremendo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ese es el siguiente pasaje que para mí es de mucha importancia y muy grande, muy tremendo es este pasaje cuando dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, quiere decir que si nosotros no obedecemos en esta parte de la palabra de Dios que habla del amor y no se perfecciona en nosotros, entonces ahí dice, ahí peligramos, porque lo está diciendo que tengamos para que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces, si el amor de Dios se ha perfeccionado, para Dios este pasaje es importante y nos está diciendo, ¿no? Prácticamente que nuestra salvación está basada en el amor, si no, porque Dios es amor. Y si nosotros no amamos siendo Él amor, entonces ¿cómo nosotros vamos a ser salvos? Dice acá, por eso dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Será? Siempre es mi pregunta. ¿Será nosotros? ¿Estamos perfeccionando ese amor? Estamos pegados de Dios y se está perfeccionando en nosotros ese amor. ¿Y para qué es? Para que tengamos confianza el día del juicio. Porque si el amor se ha perfeccionado en nosotros y nosotros amamos y amamos como Dios ama, entonces tenemos confianza. ¿Por qué? Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué tal responsabilidad que tenemos de tener el amor de Dios en nosotros para poderlo manifestar en este mundo? Y dice, y como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, ¿cómo podría decir? Somos los portadores del amor de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esa es otra cosa, ¿no? Que el perfecto amor echa fuera el temor. Ya no hay temor, porque estoy segura, tengo esa confianza, que como lo dice acá en la palabra, ¿no? Esa confianza en el día del juicio. Entonces ya no hay temor, porque uno está seguro en las manos de Dios, porque el temor en sí lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso hay que tener en cuenta. El perfecto amor echa fuera el temor. Y dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces uno tiene miedo, en otras palabras, ¿no? Miedo porque no ha sido perfeccionado. Entonces es tiempo de que el amor de Dios sea perfeccionado en nuestras vidas y que nosotros
tenemos que poner en práctica, tenemos que rendirnos, tenemos que sujetarnos a Dios. Dice, nosotros le amamos porque a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces nosotros no nos podemos engañar, tenemos que ser obedientes al amor de Dios. Dios es amor. Entonces, si Dios está en mí, yo tengo que tener de ese amor, ¿verdad? Y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Termina diciendo ese mandamiento. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano, porque si no, el amor de Dios no se está perfeccionando, es un decirlo, es simplemente una mentira, es una, ¿cómo se puede decir? Alegoría. En cambio, si nosotros estamos en ese querer, en ese anhelar, que el amor de Dios se perfeccione en uno. Y eso es lo que tenemos que anhelar, porque acá lo dice bien claro, ¿verdad? Cuando dice de la confianza para el día del juicio, para que tengamos confianza en el día del juicio. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué tal Dios, no? Tan grande. ¿Qué tal es nuestro Dios, que quiere que nosotros, perfeccionando ese amor en nosotros, seamos como Él es? Que nos vean a nosotros reflejado Dios en nosotros a través del amor. Eso es lo grande. Y lo que nosotros tenemos que meditar. Y como les decía, vuelvo a repetir para terminar, cómo nosotros podemos tener esto. Nosotros podemos estar recordando todo el tiempo cuánto nos ha amado Dios, que Él envió a su Hijo, de saber cuán grande es el amor de Dios. Y si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces eso tiene que venir en nosotros y que sea revelado en nosotros. Si nos ha amado tanto, ¿cómo nosotros no amar a nuestro hermano? Si nosotros queremos el amor de Dios, siempre queremos todo de Dios, pero ¿cuánto nosotros ofendemos a Dios? Pero si alguien nos ofende a nosotros, se acabó el amor. Y nosotros, todo lo que nosotros le hacemos a Dios, eso no cuenta. Nosotros tenemos que pensar y meditar en la palabra de Dios, y de que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Amén. A veces uno dice difícil, ¿no? Pero no. Cuando nosotros más entramos en la palabra es la que transforma la mente y el corazón. La palabra de Dios tiene poder. Entonces nosotros, cuando leemos, meditamos en la palabra, entonces el amor de Dios se va a ir perfeccionando, el amor de Dios va a ir cambiando, ¿no? Antes estábamos conversando qué es lo que nosotros recibimos para que quede grabado en nuestra mente. Si nosotros recibimos cuanto más palabra de Dios,
nuestra vida va a ser transformada, nuestra mente va a ser transformada a la mente de Dios, y ahí se va a cumplir lo que dice acá la palabra de Dios, que como Él es, nosotros también vamos a ser en este mundo, como Él es. Entonces, como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios viene a ser la transformación de nuestra mente y guardando en nuestro corazón. Entonces, antes estaba conversando, cuantas veces uno escuche, cuantas veces más uno lea, cuantas veces más uno reciba de la palabra de Dios, todo va a quedar cambiando nuestra mente. Nuestra mente va a ser transformada a creer y a hacer lo que Dios nos está diciendo. Pero si nosotros no leemos, entonces, ¿qué nos va a transformar? Es la palabra de Dios la que nos va a transformar. La palabra de Dios es la que es la palabra de Dios. Él nos está hablando, y al hablarnos y nosotros creerle, entonces nosotros vamos a ser transformados. Y todo eso va a quedar en nuestro corazón. Entonces, de tal manera que, como la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, va a abundar palabra de Dios, nuestro hablar va a ser diferente, va a ser palabra de Dios. Y como Dios es sabiduría, de nosotros va a salir sabiduría de Dios, amor de Dios, todo lo que es de Dios, ¿no? Hemos hablado en alguna vez de los espíritus de Dios. Todo eso va a salir de nosotros cuando nosotros estamos leyendo la palabra y alimentándonos de la palabra de Dios, en vez de que nos alimentemos de otras cosas que más queda grabado en nuestra mente. La mente es el órgano que es la parte de nuestro cuerpo que almacena todo lo que recibe. Es como la computadora, ¿verdad? Cuando uno le pone a la memoria todo lo que quiere que se quede ahí grabado, igualito es el cerebro. Nosotros, todo lo que vamos a leer va a quedar almacenado. Entonces ahí viene pues la transformación de la mente. Entonces tenemos que entender y de saber que lo que Dios nos hable es sabiduría. Lo que Dios nos habla a través de su palabra es lo que nos va a hacer nuevas personas, diferentes y buenas personas. Amén. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque nos amas tanto, Señor. Como no amar, Señor, lo que tú nos dices, que es amar a nuestros hermanos. Señor, que ese amor sea perfeccionado en nosotros. Que nosotros, Señor, tomemos esas decisiones de amar como tú amas. Señor, te damos gracias por tu palabra, y que quede, Señor, meditando en las mentes y corazones de todos nuestros hermanos, todo lo que hoy hemos leído y hemos compartido. Señor, te pido, Dios, que tú tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a que quede, Señor, grabado en nuestro corazón. Danos hambre y sed de ti, Señor, hambre de tu palabra, sed de ti en todo tiempo. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Mañana estamos en el culto de oración en la casa de oración, en la calle Unión 102, a las 6:30 de la tarde. Que Dios los bendiga.